Hola familia de Love Evolution, qué placer tenerlos acá. Nos queremos dejar con un mensaje que muy seguramente va a edificar tu vida. Un abrazo para todos. Bueno, como pueden ver, hoy no están nuestros amados pastores, pero bueno, estamos nosotros. Así es, de verdad es un privilegio estar aquí, claramente, pero pues también dan bastantes nervios, ¿no, mi amor? Totalmente. Y bueno, para entrar en materia, los que no nos conocen, pues vamos a presentarnos, ¿no? Mi nombre es Jennifer, tengo 24 años, soy casada y pues amo mi iglesia muchísimo. Y yo me llamo Gustavo, tengo 26 años, nací en Sebastián, en el mejor pueblo de Colombia, Barbosa, Santander. ¿Hay alguien de Barbosa acá? ¿No? Ay, Dios mío. Bueno, y nada, estamos aquí esta tarde, de verdad que es un privilegio, dan muchos nervios, pero yo sé que con ayuda de Dios primeramente y con ayuda de ustedes, todo va a estar bien, vamos a salir aquí con el corazón llenito y pues vamos a empezar. Listo, Resulta, familia. pasa y acontece que pues yo estoy casado, ¿verdad? Hace ya 1 año y unos mesecitos y mi esposa, no sé, ¿cuántos están casados acá? Hombres. ¿Hombres? Hermanos míos. Resulta que mi esposa, no sé si a ustedes también les pasa, me lo van a confirmar, es una mujer muy obsesionada con que todo esté en orden, que la casa esté así como si nadie viviera en ella. ¿Los hombres también están acá? ¿Les pasa igual? Respóndame con una amén si les pasa igual. Dios mío, estamos traumados. Lo que pasa es que ellas así son como muy enfermas con el aseo, enfermas con que, mejor dicho, no haya mugre acá, no haya mugre allá. Y resulta, pasa y acontece, pues que mi esposita es así y yo no soy tan así. Yo soy una persona más tranquila, más, sí, como que, y desde hace mucho tiempo tengo algo de que donde yo me quito los zapatos, Ahí quedan. me quedan. Si me los quito en la cocina, los Ahí zapatos quedan. y las medias amanecen en la cocina, en el baño, y así pasa con muchas cosas. Y pues Jennifer siempre es mi amor, pero ahí no se ponen los zapatos, mi amor, pero ¿qué es este desorden? ¿Sí? Y resulta, pasa y acontece que pues yo creo que todas las mujeres y inclusive todos los hombres también acá tenemos como un sueño de casa, como que todos creo yo que sueñan con alguna vez tener la casa de sus sueños, La de Pinterest. así grande, con la chimenea, todos sueñan con eso, ¿verdad? Al menos aquí en Colombia todos soñamos con eso, yo creo. Y resulta, pasa y acontece que nosotros estuvimos mirando en Pinterest para inspirarnos y decir, no, esta es la casa que definitivamente queremos, ¿verdad? Y estamos, no sé si me puedes colaborar, Samu. Encontramos Esta es- una casa que dijimos, Dios mío de mi vida, ¿qué casa? Esa no es. Es esa. Esta era. Y yo decía, Dios, pero es que se ve perfecta esa casa, ese televisor grande. ¿Ustedes ven zapatos en el piso ahí? No. A lo mejor los escondieron para la foto. Estaba todo uno No, a. precioso, eso es, mejor dicho, yo siento y me da la impresión de que esa casa huele delicioso. ¿Ustedes también? Que huele a fabuloso del morado. Huele a Del rico, velitas. ¿verdad? Pero resulta, pasa y acontece que, pues como esta casa está muy divina, ¿verdad? Puede que haya como el otro lado de El la lado moneda, opuesto. ¿verdad? Ujú. Algo así bien feo, bien horrible, Samu. No, como Samu no, sino... Qué pena, Samu. Como Imagínense esta casa. esta casa. Qué contraste, ¿no, mi amor? Total, yo veo esta foto y a mí se me ocurre como que ahí vivió antes alguien y habitó este lugar, pero tuvo que irse y la casa está como en ruinas, ¿no? Como abandonada, ¿cierto? Así es. Y yo les tengo una pregunta. Imagínense que ustedes consiguieron por obra y gracia del Señor, por su trabajo, por que se ganaron una rifa y se ganaron esa casa divina que mostramos en la primera imagen. Imagínense que ustedes viven ahí, ustedes dicen, no, mejor dicho, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Pero su mamá, su papá, su tío, la persona que lo crió a usted, la persona que le dio el estudio, la persona que le regalaba el estreno del 24, del 31. Ay, a mí ya no, mi mami ya no me da el estreno del 24 ni del 31. Amor, te toca Bueno. a ti. Gloria a Dios.
Resulta, pasa y acontece, imagínense que ustedes viven en esa casa divina y los seres queridos suyos viven en esta casa en ruinas, en esta casa llena de moho, de cucarachas, de humedad. Y resulta que esto, digamos, contextualizando primero esto de las casas, encontramos algo, una historia muy parecida en la Biblia, ¿verdad? Pero antes de andar un poquito en la Biblia, ¿qué dijeron? ¿Que no íbamos a orar? Pues sí, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Entonces no sé si me colaboran ahí con sus ojitos, Dios. Gracias, papá, por esta tarde, papá. Gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Dios, en tu casa. Gracias por traernos a este lugar, porque nos diste las fuerzas de quizá no dejarnos vencer por la cama, por la película, por el partido, Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú instruyendo corazones, papá, que seas desafiando y que sobre todo, Dios, seas hablando a tu iglesia, papá. Gracias porque eres un Dios bueno. En el nombre tuyo, amén y amén. Amén. Resulta que en la Biblia hay un libro que no es tan conocido, tiene 2 hojitas nada más y se llama Ageo. Y Ageo era el nombre de un profeta de ese tiempo. Eso es el Antiguo Testamento. Y antes de hablar de Ageo, el libro como tal, quisiera hablarles un poquito de quién era Ageo. La Biblia no registra mucho de quién era Ageo, pero le voy a dar 3, 4 daticos curiosos que encontré sobre Ageo. Primero, es que Ageo en hebreo significa más o menos como fiesta. Entonces, se dice que Ageo nació en un día de fiesta. Ese es un dato curioso de Ageo. Otro dato curioso de Ageo es que su ministerio, lo que relata la Biblia, es que demoró más o menos 4 meses, mi amor. 4 meses nada más. Wow. Y otro dato curioso es que aparte de profeta, él era muy, como muy porrista, mi amor, como muy de vamos chicos, ustedes pueden, como que Alentaba al pueblo totalmente. Alentaba y demás. Y a comparación de muchos profetas que relata la Biblia, él fue un profeta el que el pueblo le creyó, al que el pueblo dijo, oiga, sí, o sea, Ageo, sí, hagámosle caso a lo que dice de parte de Dios. Y es un profeta que se conoce porque, pues, el pueblo, a comparación de lo que le pasó, por ejemplo, a Ezequiel, que el pueblo todos no le paraban bolas y Dios decía, no, pero es que se alejaron de mis caminos, y él ahí diciéndolos que decían Dios y no le paraban bolas. Bueno, pues a Ageo sí le pararon bolas. Y después de eso, voy a leerles ya un poquito más del libro de Ageo. Un poquito más no, voy a leerles. Listo. Y eso está en Ageo 1, del 1 al 3. Ok, ahí está. El 29 del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Ese Jehosadac es difícil de pronunciar. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió un mensaje por medio del profeta Ageo, y esto fue lo que les dijo el Señor a través de Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas tan lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Esa parte es muy loca. Sus salarios desaparecen como si los echaran en sus bolsillos llenos de agujeros. Imagínate tú vivir en la casa que les mostramos al principio, ¿verdad? Y yo me imagino allá los israelitas, el pueblo de Dios allá viendo Netflix, con el Play 5, con el garaje lleno de, no sé, un carro bonito. O sea, es un carro bonito. El suyo no, es un feito. Bueno, con un Jeep. El Jeep es lindo, ¿verdad? Con el Jeep así súper lindo en el garaje, o sea, una casa de ensueño. Pero la casa de Dios, el templo donde estaba la presencia de Dios, donde se iba a buscar de Él, estaba en ruinas, como en la segunda foto, así tal cual. Qué increíble, ¿no? Ver ese contraste. Y bueno, ya que mi esposito dio un poco del contexto de lo que queremos hablar, les queremos contar que decidimos nombrar
este mensaje como ¿qué onda con mi casa? ¿Por qué? Porque estamos declarando que vamos a ir a México. Y bueno, sucede que veíamos este contraste y decíamos, Dios mío, ¿en qué momento de repente nosotros estamos comportándonos como el pueblo de Israel, verdad, amor? Y yo creo que esto no se aleja mucho de la realidad. De repente, si lo traemos a nuestra vida actual, hemos estado tan empeñados en encontrar nuestro beneficio propio, en chulear ese checklist de cosas que tienen que pasar antes de tanta edad, que hemos olvidado a Dios. Y hay algo que toca mucho nuestros corazones y es en Ageo 1:4, y dice, y lo vamos a recalcar, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Para darles un poco de contexto de lo que estaba sucediendo, resulta que, bueno, el primer templo que fue construido por Salomón había sido destruido, ¿sí? A manos del rey, Gus me corrigió esto como 80,000 veces, se me traba la lengua, Nabucodonosor, a manos de este rey. El pueblo de Israel había sido exiliado a Babilonia y este templo había estado en ruinas. Habían saqueado todos sus elementos de oro, de plata, de cobre, lo habían destruido por completo. Posteriormente, este pueblo exiliado vuelve a Jerusalén y empiezan a construir nuevamente el templo gracias al decreto del reinado del rey Ciro. Pero de repente están en la construcción, amor, y resulta que llegan y le dicen a Ciro, rey, la verdad es que esta gente es muy problemática. Yo creo que no debemos dejar que construyan acá porque se nos va a armar la de Troya, yo creo que es mejor parar la construcción. Y Ciro dijo, ok, listo, y decidió que iba a parar esta construcción. Posteriormente, muchos años después, en otro reinado que era el del rey Darío, deciden que iban a volver a construir este templo o a reiniciar sus labores. Es decir, que por muchos años la casa del Señor, el templo del Señor estaba desatendido, ¿cierto? Y yo me imagino, amor, el corazón de Dios como viéndolos ya una vez regresaron a su pueblo, a sus tierras y viendo cómo estaba siendo ignorado, cómo estaba allá. No, pues Dios, quién sabe, ¿no? No, pues nosotros estamos ocupados de nuestros rebaños, de pronto de nuestros cultivos, de nuestras tierras. Y yo creo que el corazón de Dios estaba lastimado. Yo creo que Él veía eso y decía, no. Y cuando leíamos esto en Ageo, yo y Gus y yo pensábamos como, bueno, y si se llegase a pasar eso ahora, si el templo vuelve y cae, debe ser bien, bien complejo volverlo a reconstruir, ¿cierto? No tenemos quizá los elementos actuales y eso me dejaba así como súper pensativa, pero encontramos algo maravilloso en la palabra y es que Dios ya tenía un plan. Dios ya había visto el panorama completo porque recordemos que sus planes son más altos que los nuestros, ¿verdad? Y como todo en la palabra, apuntaba hacia Jesús. Y es algo que me encanta y lo podemos encontrar en 1 Corintios 3:16, que dice lo siguiente. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces yo dije, listo. Ya no tenemos que reconstruir el templo como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. El templo somos nosotros. Y podemos decir, ok, estamos caminando todos los días con Jesús, tenemos la posibilidad de sentir la presencia de Dios todos los días, a cada momento, con el simple hecho de disponer nuestros corazones, ¿cierto? Y para mí eso es una gran noticia. Pero es momento de preguntarnos, y no tienen que respondernos, ¿cómo está nuestro templo? Nuestro templo está como la casa número 1, que estaba linda, ordenada, que olía rico, que estaba limpiecita, que no había nada. ¿Está así nuestro templo? ¿Pulcro? ¿Un lugar en el que a Dios le gustaría habitar? ¿O nuestro templo está así,
ya se nos metieron las goteras, ya se filtró la humedad, ya hay ventanas rotas, hay plaga, hay moho. ¿Cómo está ese templo ahora en nuestras vidas? Es algo que de verdad nos pone a reflexionar. Pero resulta que sea como sea que esté tu templo, leyendo Ageo encontramos que hay 3 tips para la reconstrucción del templo, ¿cierto? Así que quiero que nos acompañen en el primero. Y el primer tip para que tú puedas reconstruir tu templo es tener intimidad, ¿cierto? En Ageo 1:8 dice lo siguiente, y yo quiero que presten toda su atención acá. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Y nosotros leímos esto y dijimos, ok, acá hay muchas cosas que se pueden mirar. La primera dice, vayan ustedes. Eso quiere decir que Dios no va a decir, camine, y lo lleva a buscar su presencia. Dios es un caballero. Así que Él no te va a obligar a que le busques. Él no va a decirte, oye, es una obligación, ¿sí? No, vayan ustedes. Después en la frase dice, a los montes. Y revisando un poco, los montes, las montañas, era el lugar favorito en el que Jesús oraba y se conectaba con Dios, ¿cierto? Era ese lugar en el que Él encontraba intimidad. Lo podemos ver en Mateo 14:23, que dice lo siguiente. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Y en Lucas 6:12 dice lo siguiente. En estos días, Él se fue al monte a orar y allí pasó toda la noche en oración. Es decir, que las montañas tipificaban ese lugar seguro donde Jesús se encontraba con Dios, ¿cierto? Sin obviar que en el Antiguo Testamento también los profetas se encontraban en las montañas con la presencia de Dios, ¿cierto? Y más adelante dice, traigan madera para reconstruir mi casa. Revisamos un poco más y resulta que en la antigüedad la madera era usada para construir armas, herramientas. Y pensamos como, ok, ya fui. Estoy en un lugar seguro, en un lugar de intimidad con Dios. ¿Qué herramientas puedo obtener para la reconstrucción del templo que soy yo? ¿Cierto? Y la primera que se nos vino a la mente es la oración, ¿sí? Hace una semana, no casualmente, ni siquiera sabíamos de que íbamos a hablar de esto, teníamos pensado otro tema. Hablamos con unos amigos sobre el poder de la oración. Y entendíamos que a veces le restamos valor e importancia a lo que es la oración. La oración es un superpoder. Si a usted le preguntan más adelante, oiga, ¿cuál es su superpoder favorito? Usted va a decir la oración. Porque la oración hace que el cielo descienda a la tierra. Y recuerden que en el cielo no hay hospital. Que en el cielo tú no necesitas dinero, que en el cielo tú no necesitas nada más que contemplar la hermosura de Dios. Así que la oración es una súper herramienta. También con la madera, que es una herramienta, podemos hallar la adoración. Y esto nos ayuda a reconstruir nuestro templo. Resulta que un libro que nos leíamos hablaba, y yo digo amén a esto, había un niño como de 8 años que estaba sumergido en una adoración con Dios. Estaba derramando su espíritu a Él y como yo usaba gafas, ¿cierto? Y cuenta el libro que el niño estaba orando y vio sus gafas así súper empañadas y dijo, no, vamos a limpiarlas. Las limpió. Se las puso y otra vez seguía viendo borroso. Así que decidió quitárselas y para sorpresa de él se dio cuenta que Dios en medio de su oración había sanado completamente su vista. Así que yo digo amén a eso. Pero más importante o aún más increíble es que la madera también tipifica el madero, ¿cierto? El madero donde Jesús cambió por completo tu historia. Así que allá, en ese lugar de intimidad, puedes traer esas herramientas para reconstruir tu templo.
Así es. Bueno, y ya después, digamos, de que has tenido intimidad con Dios, de que todo lo que dijo mi esposita, ir al monte, buscar madera, usar las herramientas que encontramos, Dios va a traerte una revelación, Dios va a traerte y te va a inquietar un poquito más, ¿verdad? Por eso nuestro segundo punto, o el que quisimos poner, se llama sé obediente. ¿El primero cuál es? Tener intimidad. Ok. ¿Y el segundo? Ok, uy, están pendientes, muchachos. Bueno, a mí me ha pasado que yo he escuchado muchas veces eso de que después de la obediencia viene bendición, ¿verdad? Eso lo escuchamos que en los matrimonios, que en los noviazgos, lo escuchamos con los diezmos, con las ofrendas, lo escuchamos con tu ministerio también, ¿verdad? Y resulta que antes de enfatizar más en el segundo punto de que obediencia trae bendición, quiero abrirles un poco mi corazón y quiero contarles un poco de lo que se ha convertido la bendición para mí en este último tiempo, ¿verdad? Porque me pasa, y no sé si aquí a alguno también le pasa o le pasaba, como a mí, que yo siempre asemejaba las bendiciones de Dios con dinero, ¿sí? Yo siempre asemejaba las bendiciones de Dios con que tuviera un buen trabajo para tener dinero, ¿verdad? Siempre asemejaba las bendiciones de Dios con que, uy, Dios mío, pero qué bendición tener un carro, qué bendición tal cosa y qué bendición tal otra. Así a grosso modo para mí la bendición siempre era algo económico, ¿verdad? Pero de un tiempo para acá, digamos que Dios ha estado inquietando un poco mi corazón y diciendo como que, oye, o sea, la bendición que te doy no solo es tu trabajo, no solo es quizás que tengas para comprarte unos zapatos, la bendición que yo te doy todos los días, ¿verdad? Y a veces la bendición para mí, y es lo que he entendido, tiene cara, por ejemplo, de mi familia, ¿sí? Para mí mi familia es una bendición y hasta hace poquito lo entendí. Para mí, por ejemplo, a veces la bendición tiene tu cara, mi amor, por supuesto. A veces la bendición tiene cara de matrimonio, a veces la bendición tiene cara simplemente de que te levantas en la mañana, respiras, ves el amanecer, te tomas un café. A veces la bendición... La bendición tiene, mi amor, cara de cuando te despierto tempranito. No tanto. Pero la bendición sí tiene muchas caras que no siempre es dinero, que no siempre es algo financiero, ¿verdad? A veces la bendición puede ser simplemente un abrazo a una persona que tú no veías hace mucho tiempo. También, ¿verdad? Dicho esto, que ya como que aclaré un poquito lo que para mí es la bendición, vamos a leer Ageo 12 al 15, 1:12, del 12 al 15. Y dice, entonces Zorobabel y Jesúa y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el Señor su Dios, cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. El pueblo temió al Señor. Luego Ageo, el mensajero de Dios, dio al pueblo el siguiente mensaje: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel y de Jesúa y de todo el remanente del pueblo de Dios. Comenzaron a trabajar en la casa de Dios de los ejércitos celestiales el 21 de septiembre del segundo año. Y digamos que en estos versículos vemos algo pues muy importante, teniendo en cuenta el segundo ítem, ¿verdad? Y es la obediencia de Zorobabel y la obediencia de Jesúa. Ellos dijeron, oiga, de verdad Dios nos está hablando por medio de Ageo, oiga, ¿y si lo obedecemos? ¿Y si hacemos lo que Dios quiere que hagamos? ¿Y si tal vez dejamos a un lado nuestras casas? ¿Y si tal vez dejamos a un lado nuestros quehaceres? Y nos ocupamos de lo que es realmente importante, ¿verdad? Entonces, en ese momento ellos dijeron, no, pongámonos manos a la obra, y empezaron a reconstruir el templo. Y mi parte favorita de estos versículos que les acabo de leer está en el 13. Y es cuando dice, yo estoy con ustedes. ¿Y sabes por qué me gusta tanto? Porque
Porque yo siento y aprendí que, digamos que la obediencia y obedecerle a Dios no siempre es fácil, ¿verdad? Obedecer a Dios en tu noviazgo no es fácil. Obedecer a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu ministerio, probablemente no sea tan papita para el loro. Tiene su cosita, ¿verdad? Pero en ese versículo 10 dice, yo estoy con ustedes. Y yo digo como que, ok, listo. Seguramente si los noviazgos dicen, y por revelación, y por genuinamente dicen, no, pues yo le voy a obedecer a Dios, voy a tratar de guardar mi noviazgo, voy a tratar de hacer las cosas bien, créanme, Dios va a estar con ustedes. Dios va a estar ahí diciendo, estos chicos necesitan fuerzas, las van a tener. ¿Por qué? Porque es que en el versículo 13 nos dice, yo estoy con ustedes. Si decides obedecer a Dios con tu llamado, no sé, Clary es misionera, ¿verdad? Y ella dice, no, yo me muero por ir a las naciones, no sé, Kenia, lo que sea. Dios va a estar con Clary allá, probablemente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Clary está siendo obediente a su llamado, porque ama hacer eso, porque su llamado es ir a las naciones a predicar. Y eso me llega mucho al corazón porque yo digo, ok, si yo hubiera entendido antes que si obedecía a Dios estaba conmigo, las cosas hubieran sido, creo que un poquito diferentes, ¿verdad? Y ¿te acuerdas que les dije como que después de la obediencia que venía? La bendición. Bendición, ¿verdad? En Ageo 2:7 dice qué pasó con el pueblo de Israel después de obedecer, después de que Zorobabel y Jesús dijo, ok, manos a la obra. Dice, haré temblar todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor. Y en la última parte donde dice, llenaré este lugar de gloria, me parece una completa locura porque ahí básicamente nos está diciendo Dios como que, bueno, listo, ya terminaron de arreglar, ya terminaron esos pedillos en los que estaban enredados, ya quitaron esa telaraña, ya taparon esa gotera, ya barrieron, ya todo. Ok, vale, ahora yo voy a entrar y voy a llenar este lugar de gloria. Y me puse a investigar un poquito más sobre la palabra gloria, ¿verdad? Y la palabra gloria no significa nada más y nada menos que honor, esplendor y buena reputación. Y yo decía, Dios mío, es verdad que si limpio mi casa, que si limpio tu templo, Dios, tú vas a entrar y la vas a llenar de honor, la vas a llenar de gloria, Dios. Y yo decía como que imagínate limpiar tu casa, limpiar la casa de Dios y que Dios la llene mucho, mucho, mucho de gloria, de honor. Y esa gloria y ese honor empiece a irse por las ventanas y las personas pasen y digan, Dios mío, o sea, ¿qué pasa con este man? ¿Qué pasa con esta muchacha? Tiene la gloria de Dios y eso de verdad a mí como que me impactó mucho porque Dios no se queda con nada, muchachos. Y la obediencia, si tú la haces genuinamente, no por un beneficio de más, Dios va a estar contigo y Dios se va a llenar de honor, esplendor y buena reputación. Qué increíble, ¿no, iglesia? Que aún lo que hagamos en secreto, como lo sabemos, se va a ver en lo público. Que aún lo más limpio que esté en nuestra casa, los demás van a ver y van a decir, hay algo de Dios en esa persona, ¿cierto? Entonces, bueno, para finalizar, vamos con el punto 3. ¿Listo? Entonces, el primero, ¿cuál era? Tener intimidad. Recordemos que el propósito de estos tips son reconstruir nuestro templo, ¿cierto? El segundo es ser obediente. Pero resulta que hay procesos, ¿cierto? Entonces yo quiero saber de aquí cuántos arquitectos, ingenieros, constructores hay en este lugar. Javi, por acá. Bueno, ¿tú? Eric, genial. Ustedes sabrán mejor que yo que todas las construcciones de edificios llevan tiempo, ¿cierto? Es un proceso, no sucede por arte de magia. Y resulta que en la construcción del templo también hay que pasar por un proceso. Así que el tercer punto se llama sé fuerte, ¿cierto?
En la historia de Ageo podemos ver que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. Vamos a leer Ageo 2:3. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? Resulta que como antes la gente vivía muchísimos años, pues habían ancianos que habían visto el templo que habían construido en la primera oportunidad, ¿cierto? Y era un templo que primero tenía el arca del pacto, ¿cierto? Tenía también todos los utensilios de oro, de plata, de cobre. Estaba increíble. Pero pues ya no tenía eso. Entonces Dios les estaba haciendo esta pregunta porque quería animarlos al final. Y le dice en Ageo 2 del 4 al 6 lo siguiente. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Y yo quiero que aquí hagamos una pausa y cambiemos los nombres completamente y pongamos nuestro nombre, ¿sí? Entonces, Camila, sé fuerte. Pablo, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Y yo leía esto y decía como, Dios mío, los procesos de la vida, ¿sí? Yo creo que este año muchos hemos sido procesados y hemos visto que Dios es soberano y sus planes no los conocemos, pero están ahí, son increíbles. Y bueno, yo creo que muchos sabemos que cuanto más decidimos obedecerle a Dios, a veces decimos, listo Señor, te voy a obedecer, estoy listo para la batalla, aquí vamos. Y juácate el primer obstáculo que sale y decimos, Dios mío, pero ¿cómo así? Y seguimos con obstáculo y obstáculo tras obstáculo y decimos, Señor, pero te estoy sirviendo. Y tenga su obstáculo, pero Señor, estoy haciendo lo que tú dices y tenga su problema, pero Señor, ¿qué más quieres de mí? Estoy haciendo todo, ¿por qué no me escuchas? ¿Qué hice? Y a veces decimos como, Señor no nos está escuchando, pero resulta que Él está ayudándonos a atravesar ese proceso. Como lo decíamos, pues una obra no se construye en un día, demora muchos meses, incluso años. Así que más adelante, en el versículo 15, Dios le está recordando a su pueblo lo que había pasado antes de la reconstrucción del templo. Para este entonces, ellos no habían terminado de construir ese templo, estaban en el proceso. Y dice así, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo. Aún así, ustedes se rehusaban a regresar a mí, dice el Señor. El Señor Dios, a través del profeta Ageo, les estaba recordando a su pueblo, les estaba mostrando que la razón por la que sus oraciones no habían sido contestadas era porque su casa estaba descuidada, estaba siendo ignorada y ellos estaban llenos de indiferencia hacia el Señor. Su pueblo seguía en el proceso, su pueblo seguía construyendo, seguía metiendo la ficha, pero aún no veía nada, la situación no cambiaba de mucho. Y la historia continúa en Ageo 2:19. Y yo quiero que ustedes, así como lo dice nuestro pastor, capten esto en su espíritu y se vayan con eso esta noche, ¿sí? Y es esta promesa. Ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, es decir, la semilla aún no ha caído a la tierra, la semilla aún está ahí en el Dollar City que no la hemos sacado para sembrarla. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. No hemos visto lo que Dios nos ha prometido. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré.
aunque la situación no había cambiado, aunque la situación seguía siendo la misma, Dios les estaba diciendo que desde antes de que ellos empezaran a hacer eso, Dios ya les estaba bendiciendo. Eso quiere decir que aunque tu situación no ha cambiado, que aunque sigues viendo los mismos fracasos, aunque sigues viendo las mismas tempestades, dice Dios que desde antes que empezaras este proceso, Dios ya te había dado la victoria, Dios ya te había bendecido. Y bueno, esto nos llena el corazón, y es decirles que, iglesia, no se cansen de tener una casa en la que a Dios le plazca estar. Y hay un versículo muy conocido en Ageo, y yo creería, sin temor a equivocarme, que es como el versículo que muchas personas aquí como que lo asocian, a lo mejor no sabían que estaba en Ageo, y dice, es en Ageo 2:9, y dice: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria. En otras versiones dice que la gloria postrera será mejor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Me parece muy bonito como finaliza el versículo, que dice: yo, el Señor de los ejércitos, he hablado. Es como me recuerda a la doctora Ana María Polo cuando he dicho caso cuando dice caso cerrado. Así en signos de admiración inmenso. Y yo me imagino a Dios diciéndole a Ageo como que, mano, o sea, cuando yo hablo es porque yo hablo, ¿verdad? Y ese versículo me gusta mucho porque ¿a quién le gusta el cine acá o ve películas y demás, verdad? ¿Han escuchado alguna vez hablar de que las segundas partes nunca son buenas? ¿Sí? ¿A quién le gustó la segunda parte de Pasión de Gavilanes? A nadie, ¿verdad? Maluca. Resulta que con Dios, pues Dios nos dice totalmente lo contrario a eso. Dios acá nos dice que lo que tú viviste anteriormente cuando tenías tu pueblo, tu templo impecable, cuando tuviste tu primer amor con Dios, no se va a comparar ni poquito a lo que va a hacer y a lo que vas a sentir ahora que restaures de nuevo tu templo. Y eso a mí me parece muy loco porque a veces digamos que nos decimos como que Dios, o sea, no, pero es que la culpa, pero es que un pecado que tengo me alejó de ti, descuidé tu templo, fui indiferente contigo. Pero Dios te dice en esta noche, así como Ageo. ¿Recuerdan que les conté que Ageo animaba al pueblo y les decía para adelante y échenle ganas? Así Dios te está diciendo esta noche: si descuidaste mi templo, si descuidaste de pronto lo que yo tenía para ti, échale ganas, que lo que sentiste antes nunca se va a comparar a lo que vas a empezar a sentir de ahora en adelante. Y me parece muy loco, y no sé si se quieren poner de pie, porque es que de verdad lo que sigue ahora es, yo creo que en esto converge todo lo que hemos hablado, ¿verdad, mi amor? Y es en ese mismo versículo de la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor, y en este lugar traeré paz. Y es muy loco que diga que va a traer paz, y eso nos recuerda a este versículo que yo quiero que atesoren en su corazón y que de verdad lo recuerden, porque es un versículo que Dios nos regaló y está en Isaías 9:6, y dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, vamos a leerlo todos, ¿vale? Será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Y a mí me parece muy loco saber que cuando yo tenga ordenada mi casa, cuando yo reconstruya de nuevo los cimientos, cuando tape goteras, cuando barra, cuando trapea, cuando eche olorcito, Dios primero me va a llenar de gloria, y segundo va a traer a su hijo a que pase conmigo. Así como dice la Biblia en Apocalipsis que Él está tocando la puerta, que se va a sentar conmigo a cenar, y yo voy a sentarme con Él también a cenar.
Y para mí este versículo lo es todo. Siento que ahí converge todo lo que queríamos hablarle de la restauración de tu templo. Creo que todo converge en que Jesús entre a tu vida, ¿verdad? Y quiero ahí que cerremos nuestros ojitos y digamos: papá, gracias Dios por este momento. Gracias Dios porque tu gracia es infinita, Dios. Y te pedimos perdón, papá, si en algún momento hemos descuidado tu templo, tu casa, Dios, por mis quehaceres, por las ocupaciones de la universidad, del trabajo, papá. Pero te pedimos que en esta noche, Señor, nos ayudes a ir a la intimidad contigo, Dios. Que nos ayudes, papá, a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a lo que nos quieres decir, Dios. Y sobre todo, papá, a que nos des fuerzas para continuar. Porque ¿de qué sirve, Señor, una casa lujosa, algo material, Dios, si tu templo está descuidado, Dios? Y te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, seas ministrando nuestras vidas, papá. Y si tú le puedes cantar esta canción a Jesús. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta palabra haya refrescado tu vida, haya sido de bendición. Nos veremos en la próxima ocasión. Chao, chao.